de la Federación, y en este momento hace uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Buenas tardes, señoras y señores respetables, señoras y señores del Presidium, señoras y señores que nos acompañan. Es el segundo año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y hoy con la incorporación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizamos el diagnóstico de la implementación de la reforma del 11 de junio de 2011. Reiteradamente escuchamos que esta reforma es un parteaguas en nuestro marco jurídico, que es el inicio de un camino anunciado lustros atrás y promulgado apenas hace un poco más de 4 años, y se aduce como un fenómeno, como un fomento, como una aportación, como un adelanto indiscutible a la vinculación del Estado mexicano con el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas referencias ha tenido esta reforma de 11 artículos y la nueva denominación del capítulo primero del título primero de nuestra Constitución. Por su trascendencia estructural y por su impacto en todos los derechos y garantías, tanto individuales como sociales y colectivos, hoy, a 4 años de vigencia, aún hay pendientes que cumplir. En este acto, si me permiten, hay que hablar con propiedad, cumplir con los tratados que hemos aprobado o aceptar las recomendaciones de los comités que hemos reconocido no ha sido fácil, por muchas razones que hoy no da tiempo a analizar, aunque estamos obligados a reconocer los impedimentos para cumplir con esta vinculación. Lo que no podemos es dejar en el ambiente como una justificación para no tomar las medidas a las que estamos obligados, que nos excedimos en la aprobación de cada instrumento o que quienes nos observan lo hacen de mala fe o no aplicando los preceptos de los tratados de derechos humanos, tanto del ámbito de la Organización de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Todo parece indicar que siempre nos gana la coyuntura y las políticas estructurales a favor de los derechos humanos no constituyen parte de la estrategia gubernamental que tiene que caracterizar a cada sexenio. ¿Es acaso el derecho romano inamovible? ¿No deberíamos entonces discutir su reconstrucción para formar desde la educación superior a nuevos profesionistas? ¿Trascender de un sistema a otro es un asunto menor? ¿No deberíamos dejar de alarmarnos sobre los costos de las acciones que derivan de su cumplimiento y valorar la pertinencia de las inversiones en el desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social y, por supuesto, la reorganización de las instituciones? ¿Acaso no debemos repensar en la refundación pactada de la política como forma para ponernos de acuerdo y volver al origen del fundamento de la aplicación de la ley de manera etimológica y hermenéutica? El peso de las inercias le está costando más al país. Su armonización enfrenta diversas interpretaciones que nos obliga a seguir construyendo los cimientos de estos preceptos constitucionales no exentos de obstáculos, los cuales requerimos arrancar de raíz, y un acicate importante es el cúmulo de leyes y normas que, concebidos en el Estado de Derechos y más allá de simbolismos abstractos interpretativos, tendremos que cambiar. No repito los avances legislativos de importantes reformas y el diseño de novedosa legislación que en este año legislativo hemos resuelto. Ustedes tienen el documento para ver lo que cada poder ha hecho
y además también lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señalo algunos de los pendientes y los retos que tendríamos que concretar a partir de sumar la voluntad política de quienes deciden. Por ejemplo, requerimos una legislación que reconozca derechos iguales por diversa orientación sexual e identidad de género. En este tema no podemos seguir señalando, por cierto, que la materia está inscrita en el ámbito local sin que nosotros reconozcamos los avances que ahora ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos, además de concluir el proceso legislativo de las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33, es verdad. También pensar en leyes que orienten a las autoridades cómo aplicar el principio pro persona y el bloque de convencionalidad y constitucionalidad en las políticas para asegurar el respeto y ejercicio de los derechos humanos sin discriminación por ninguna índole y bajo ninguna circunstancia. Es indispensable revisar la ley de víctimas, lo mismo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque no es posible que las autoridades, particularmente las autoridades locales y municipales, actúen con desapego a los preceptos de la ley. Hemos dado pasos importantes a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sin embargo, es necesario lograr que ninguna instancia de poder y de decisión se quede rezagada en el reconocimiento y ejercicio irrestricto de la paridad. Es indispensable impedir que se siga invocando los usos y costumbres de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y se siga violentando la Constitución y las mujeres indígenas no puedan participar en política. Necesitamos dar el siguiente paso para lograr que los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno estén conformados paritariamente por mujeres y hombres. Requerimos revisar que los organismos de derechos humanos a nivel local logren real autonomía e independencia. Requerimos revisar también la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora que la Constitución nos faculta al Congreso de la Unión a legislar en materias contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en desaparición forzada y desaparición entre particulares, es necesario invocar a los ilustres del siglo XVIII y detestar la crueldad de la tortura en todas sus formas. Ambas materias, la tortura y la desaparición forzada e involuntaria de personas, van estrechamente de la mano, de manera que es indispensable armonizar los tratados en la materia en leyes generales que sean aplicadas en todo el país. Igualmente, concretar las leyes nacionales en materia de justicia para adolescentes, infractores y de ejecución de penas desde el enfoque de los artículos, lo que establecen los artículos 1 y 18 constitucionales. El país está conformado por el 37% de personas que tienen menos de 18 años de edad y la ley que aprobamos en esta materia de protección de sus derechos requiere ser aplicada puntualmente. Finalmente, es necesario vindicar a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Su formación, nos lo han dicho y nos lo han repetido, no es acorde a las tareas de seguridad pública que se les ha encomendado desde el sexenio de Felipe Calderón. Es necesario que vuelvan a los cuarteles y las autoridades civiles asuman su responsabilidad frente a la persecución de la delincuencia y la certidumbre de seguridad pública que deben dar a la población. El mayor obstáculo para los derechos humanos es que seguimos guiados por costumbres atroces, como lo señala Voltaire en el siglo XVIII. Los derechos humanos son también indelebles y requerimos contextualizarlos, por supuesto, desde la empatía y la afinidad a partir de que todas las personas formamos parte de una misma familia en todo el mundo. Todas y todos somos responsables y quienes detentamos el poder, además tenemos una obligación irrestricta de rendir cuentas, de tener una relación cercana con las organizaciones de la sociedad civil, porque sin ellas simplemente no vamos a poder gobernar. Rendir cuentas para que cumplamos con nuestra obligación. Señoras y señores,
Tenemos, por lo tanto, mucho trabajo. Muchas gracias por su atención.